¿A quién le alcanza el sueldo mínimo en el Perú? Hoy hemos amanecido con la noticia, la presidenta Dina Boluarte, el ministro de Trabajo Daniel Maurate, han anunciado un incremento de la remuneración mínima vital de 1.025 soles, que se había establecido hace 2 años durante el gobierno de Pedro Castillo, a 1.130 soles. Esto suele desatar el debate de siempre. De un lado, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, en realidad son pocos los sindicalizados en el Perú, pero ellos siguen siendo los interlocutores del trabajador para tal caso, señalan que es insuficiente, que esto se debió aumentar por lo menos alrededor de 1.350 soles. Mientras tanto, el sector privado y, claro, personalidades del Estado como Julio Velarde del Banco Central de Reserva señalan, oye, tienes el factor de informalidad que es altísimo en el Perú, sobre el 70%, y esto implica entonces que haya un gran sector de la población que recibe menos del sueldo mínimo. Y entonces termina siendo una medida populista. Y claro, lo que no dice el sector privado, no lo dice tan directamente, pero están entre líneas, es a nosotros, a los formales, nos cargan mucho las tintas con el sueldo mínimo vital, porque finalmente esto tiene un correlato en cuánto van a ganar los trabajadores sin que su productividad, otro concepto central en este debate, sin que la productividad de los trabajadores peruanos se esté reflejando o se esté, para ponerlo en otras palabras, mereciendo un aumento de salario. Entonces así es la situación y claro, yo les decía a quién alcanza el salario mínimo en el Perú. Y vamos a revisar algunos números para poder como entender un poquito mejor la situación. Los vamos a revisar dentro del Perú y de ahí una comparación afuera del país. Estamos hablando de 1.130 soles, ¿no? Población económicamente activa en el Perú, es decir, los que podemos trabajar, son 18 millones y medio, ¿ya? Más o menos. De estos, 1.600.000 más o menos no reciben ningún tipo de salario. Están desempleados, no trabajan, ahí pueden estar los famosos ninis, está la cifra de desempleo, etc., ¿no? Entonces de esos 18 millones y medio, 1.600.000 no reciben ni un sol. Ok, entonces vamos al INEI, ya vamos al Instituto Nacional de Estadística e Informática, que nos ha dicho que el ingreso promedio por trabajo, ya, o sea, los trabajadores en general, promedio, ya, entre julio y septiembre, o sea, los datos son lo más calientito que hay. Este ingreso promedio fue de 2.054 soles. ¿Ya? Entonces, eso está no solamente por encima de los 1.025 soles, que hasta hoy es el sueldo mínimo, sino por encima de los 1.130 soles. Es decir, de estos 18 millones y pico, el promedio siempre nos oculta las diferencias y las grandes desigualdades, pero el promedio está por encima, ¿ya?, del salario mínimo, bastante por encima, 2.054 soles. ¿Ok? Ahora, y estos 2.054 soles también en promedio superan por 100 soles lo que se estaba ganando el año pasado. Hay algunos sectores incluso como manufactura que llega a 160 soles el aumento frente a la misma, al mismo periodo del año 2023. De acuerdo. Ahora, la encuesta EPEN, que es la encuesta permanente del empleo, que hace también el INEI, ya estamos hablando ahí de cifras, digamos, oficiales, estatales, te dicen que si bien tienes este promedio de 2054, hay nada menos que 7.6 millones de peruanos que ganan menos del sueldo mínimo. Y ahí está el argumento un poquito de los privados, ¿no? O sea, los privados que dicen, oye, tienes un 70% o 71% de informalidad, esos informales no pagan el sueldo mínimo, ¿y por qué me estás cargando a mí, ¿no?, un sueldo mínimo mayor? Ese es un poco el argumento, y aquí tienen algún número para respaldarlo, ¿no? 7.6 millones de esos 18 millones y medio de población económicamente activa ganan menos del sueldo mínimo, a pesar, repito, de que el promedio es de 2.054 soles. ¿Ok? Y entonces ahí entramos a la pregunta inicial. ¿A quién le alcanza el sueldo mínimo? No es cachita, están acá los números. Hay una encuesta, ya que no es oficial, que es la encuesta ENADES. Es una encuesta de desigualdades que hace Oxfam, ¿no?, que es una ONG gigante, y el Instituto
de Estudios Peruanos, el IEP. ¿Ya? Ellos hacen una encuesta donde te sacan el tema de canasta básica. ¿Cuál es la verdadera canasta básica? O sea, lo que necesitas mínimo para estar por encima de la línea de pobreza, para cubrir todas tus necesidades. Entonces, ahí nos da que por persona, ¿ok? Por persona, son 744 soles en el Perú. Yo para estar por encima de la línea de pobreza, cubrir todas mis necesidades, estoy en 744 soles. Porque recordemos que lo que se llama pobreza extrema se refiere básicamente a quienes no pueden comer, no pueden alimentarse adecuadamente. La pobreza a secas, digamos, involucra, ¿no?, ya el resto de necesidades. Y estos 744 soles, te dicen que una familia, digamos, típica de papá, mamá y 2 hijos, tendría que producir, ganar 2.976 soles, más o menos 3.000 soles, ¿no? Esa es la cifra no oficial. Y esto, claro, nos lleva, el cálculo te dice que casi 10 millones de peruanos no alcanzan a cubrir la canasta básica. Y eso más o menos corresponde con este tremendo, triste número de 30% de peruanos pobres, que se ha incrementado en 10% desde la pandemia y que todavía no hemos recuperado los números prepandémicos a diferencia de otros países. Esto, claro, tiene una diferencia importante con los números oficiales, ¿no? Les acabo de decir a quién le alcanza el sueldo mínimo. Ya, acá en 2.976 soles tendrías que estar ganando prácticamente 3 sueldos mínimos, ¿no?, para mantener a tu familia y estar por encima de la línea de pobreza. El INEI, ya volvemos al INEI, a la información oficial, te dice que son 1.784 soles. ¿Por qué? Porque en un caso, este estudio privado son 744 soles por persona, y según el INEI son 446 soles por persona, bastante menos, 1.800 soles. Es decir, en ese caso te alcanzaría más o menos, hablando de ya este nuevo sueldo mínimo, un sueldo mínimo y medio para, según la información oficial, no estar en la línea o estar por encima de la línea de pobreza, un sueldo y medio, y según la otra información, la información de la encuesta privada, necesitarías bastante más, necesitarías aproximadamente dos sueldos y un poco más, ¿no? 2.976, si estamos hablando de 1.300 soles, ¿no? 2 sueldos y fracción, y en el otro necesitaría sueldo y fracción. Así que, por supuesto, al final uno lo que hace es tocarse los bolsillos propios, pero esa es la información estadística que nos dice a quién le alcanza entonces el sueldo mínimo.